En la ribera donde el alberche se vuelve espejo y rumor, había un bar que no era exactamente un bar, sino la costa de un verano, un cruce de almas curtidas por la luz y la grasa de las fritangas, un refugio con neón débil que olía a ron, tabaco y pan quemado. Lo llamaban, con la indiferencia de quien nombra cosas que cree que durarán para siempre, el Puente. Estaba pegado al campamento, esa ciudad pequeña de tiendas y voces infantiles, y madrugadas de consignas, donde los monitores guardaban llaves y secretos iguales. Desde su ventanilla se veía la corriente, oscura, ancha, con el puente viejo recortado al fondo. Y, bajo las noches de julio, el bar funcionaba como una urna. La gente se remolinaba contra la barra, las sillas chirriaban y la radio vomitaba éxitos cortesanos de los 70, con ese eco barato que hace la nostalgia cuando es pretendida. Era un lugar de tránsito. Padres que se morían de asco pero dejaban dinero, adolescentes que aprendían a decir palabrotas y niños que, por la peculiar violencia de la infancia, tenían la costumbre de desaparecer y volverse recuerdo. Para quien recordaba con exactitud el calendario, la clausura del bar fue el mismo día que la clausura del campamento. No fue cierre administrativo ni huelga de camareros. Fue un apagón de verdad, simultáneo, sin anuncios ni liquidación de existencias. El candado puesto aquella noche no era un gesto, era una reacción. Nadie volvió a abrirlo. Nadie, salvo lo que no necesita manos. Si la memoria tuviese un olor, tendría el tuyo mezclado con alquitrán viejo y romero quemado. Si fuese un sonido, sería el repiqueteo del río contra los tajamares del puente, contra rocas que guardaban nombres en lengua del bosque. La gente mayor del pueblo hablaba, a media voz, de épocas en que los pastores cavaban y encontraban huesos que no eran de animales. Se decía que, en las capas antiguas de la tierra junto al alberche, las muertes no habían sido ni accidentes ni castigos. Habían sido ofrendas mecidas por patrones ancestrales, rimadas por una superstición que no conocía relojes. Esas historias se contaban en tabernas, a oscuras, con la certeza viscosa de lo que nadie quiere comprobar. Las primeras señales fueron pequeñas y cobardes. Un niño que afirmó haber visto, entre la hierba de la explanada, a una mujer con un vestido hecho de nubes frías. Otro que juró haber oído, durante la siesta, el nombre de su abuelo susurrado por el viento. Los monitores rieron, porque la risa sirve de escudo para la incomodidad, y los padres dijeron que eran cosas de la edad. Pero la risa se volvió toc-toc. En los almacenes de campamento se encontraron objetos rotos colocados en patrones geométricos. En la orilla, junto al bar, se hallaron pequeñas figuras talladas en madera que nadie reconoció. Empezaron las desapariciones en grupos, con la indiferencia criminal del mundo moderno que piensa que los niños vuelven. Primero un niño de 11, luego 3 más en una semana, todos vistos por última vez corriendo hacia el río como si el agua los llamara por su nombre. Los perros del pueblo se negaban a acercarse a la orilla en determinadas noches, y los gatos, esos espías domésticos, se tumbaban con las pupilas dilatadas mirando hacia donde nadie miraba. Dentro del bar, la noche antes del cierre definitivo, apareció una silueta que no era humana y que sin embargo sabía abrir latas. Se sentó en la banqueta más próxima al ventanal y miró la corriente. No hablaba, pero dejó una estela de frío que apagó todas las cerillas. La máquina de discos, esa caja que antes lanzaba éxitos y ahora se quedaba muda, se encendió sola, y entre las canciones amable y fatua de los 70 se deslizó un murmullo que parecía decir los nombres de los ausentes. Los parroquianos, acostumbrados a tragarse la rareza, se callaron. Un monitor encendió una linterna y examinó la estantería. Las botellas estaban alineadas por tamaño y, en la parte trasera, una fila de vasos contendía lo que parecía tierra negra. Al beber no era licor lo que se sentía, sino memoria estrangulada. Al toser, el sabor de voces que no volverían. Las apariciones fueron siempre premonitorias. Se presentaban en sueños a los vigilantes de noche como anuncios en negativo.
Una madre que veía, en su almohada, a un niño que aún dormía pero que ya no volvería a moverse. El cocinero, que se despertó con las manos llenas de barro y la sensación de haber alimentado algo que no comía. Hubo quienes vieron a los muertos de antes, esos de las historias de la orilla, y los reconocieron por una marca en la nuca o por la forma en que inclinaban la cabeza al escuchar el rumor del agua. Esas visiones no eran caprichos de gente sensible. Eran mapas dibujados con un pulso firme. Señalaban fechas, puntas de un calendario que anunciaba un colapso. La noche en que todo se cerró para siempre, el bar estaba medio vacío. Llovía con la clase de lluvia que hace que los sonidos se vuelvan pequeños y agudos, como monedas cayendo en un saco de lona. El radio, una vez más, vomitó una melodía que había sonado cientos de veces, pero la letra se había torcido. Lo que antes hablaba de amores y coches ahora dijo: «Volved, traed lo que dejasteis». Los monitores, responsables por oficio, bajaron el cierre del campamento pensando que era solo una tormenta. Cuando la última luz se apagó y la puerta se cerró, la corriente hizo un nudo y exhaló un aliento que sonó a entierro. A la mañana siguiente, el candado no mostraba señales de haber sido forzado. Estaba oxidado por dentro, como si algo se hubiese alimentado de su metal. Las autoridades vinieron con papeles y maneras. Interrogaron, buscaron, registraron. Encontraron agujeros en los mapas y testimonios que no coincidían. Dieron explicaciones que conozco bien porque son las mismas que el mundo repite cuando quiere ignorar lo indecible. Accidentes, juegos de niños, historias locales. Pero el pueblo sabía. El pueblo guardaba, detrás de gestos de cortesía, una memoria viscosa. Ancianas se tramaban migas en la plaza y que miraban la orilla con el desprecio de quien no cree en el término azar. Hombres que recordaban canciones que no podían entonar sin temblar. La clausura del bar y del campamento quedó escrita en la burocracia como un cierre rutinario. Fuera del papel, fue un entierro en 2 actos: la expulsión de lo visible y la llegada del silencio. Pasaron los años. Los chavales crecieron. Se hicieron padres, fueron a otras ciudades, trajeron a sus niños a las piscinas naturales que, ironía del mundo, siguieron funcionando, discurrieron bajo el puente de siempre. La gente se bañaba sin saber que, cuando la tarde duerme y la bruma baja, la superficie del agua se vuelve una pantalla que muestra cosas que han de venir. Las botellas del bar permanecen en semiorden dentro. Los asientos, amoldados por el cuerpo de quien ya no vuelve. La radio ocasionalmente escupe un retazo de una canción que nadie reconoce y da la impresión de que alguien está probando teclas por primera vez. Y cuando cae la noche sobre Navalwenga, si te acercas a la orilla y te quedas quieto, demasiado quieto, puedes ver un movimiento en el fondo que tiene la exacta lentitud de la memoria abriéndose. La última escena que vieron los que aún pudieron contarla fue una manera extraña. El puente, envuelto en neblina, dejó entrever formas que parecían manos bajando del arco y aferrándose a la corriente. Del lado del bar, la puerta se abrió un segundo, solo un segundo, y una luz tenue delineó. En la barra, la sombra de una mujer que no ocupaba espacio, que parecía más una ausencia con gesto de espera. Nadie, desde entonces, volvió a sentarse en esa banqueta. No porque fuera peligro físico, eso el pueblo no lo creía del todo, sino por un respeto de rumores. Algunos sitios guardan lo que ya no perdona. Si esta voz en off te pide que cierres los ojos por un instante, hazlo. Piensa en el ruido del agua, en la risa truncada de un verano, en las botellas alineadas como testigos. Piensa en el puente del siglo XVI que salva el alberche y en las piscinas naturales donde la gente sigue yendo a bañarse, sin saber que la historia no se ha ido. Duerme y espera. Y ahora, mientras bajas la voz, recuerda, hay lugares donde el tiempo no sigue una línea limpia. Hay locales que cierran de golpe porque algo en el fondo ha decidido que así sea. Hay riberas que guardan, debajo de su corriente, un expediente con nombres. En Navalwenga, a la sombra del puente de Canto Gordo y junto al bar, esa carpeta sigue abierta,
Y a ratos, cuando el viento sopla como si quisiera leer sus páginas, las voces vuelven a sonar,